vamos a ir directamente a la palabra de Dios, vamos a ir directamente a nuestras Biblias y vamos a continuar en nuestra serie en la carta a los Filipenses. Vamos a ver hoy Filipenses 1 del versículo 27 al versículo 30. Es un pasaje pequeño. Si ustedes recuerdan la serie de Apocalipsis, que Apocalipsis tiene 16 capítulos, hicimos una serie de 12 sermones. Abarcábamos textos un poco más amplios en una sola predicación. Y ahora estamos haciendo como que lo contrario. Es una carta que tiene solamente 4 capítulos y estamos haciendo una serie que va a tomar 9 sermones, 9 semanas. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos buscando que el Señor nos hable a través de esta preciosa carta que tiene mucha teología para la vida, mucha teología aplicada, y sin duda lo que leemos en la carta a los Filipenses son verdades que queremos para esta iglesia. Son verdades que tú y yo debemos anhelar para esta iglesia y para nosotros como personas. Definitivamente vemos en la palabra de Dios que Cristo no murió por individuos, aunque sí cada uno de nosotros de manera individual es salvado, pero vemos que Cristo murió por su iglesia, por su pueblo, por un pueblo que Él va a venir a llevar con Él para la eternidad. Entonces este pasaje de Filipenses 1, versículos 27 al versículo 30, es como una continuación de lo que veíamos la semana pasada. Si ustedes recuerdan lo que nos mostraba la palabra de Dios a través del testimonio del apóstol Pablo acerca de cómo vivir es Cristo y morir es ganancia. Y Pablo hablaba de cómo su vida estaba consagrada completamente a Cristo, de tal forma que hasta sus sufrimientos por causa del Evangelio, él los consideraba como un propósito divino, el cual valía la pena gastar por completo la vida en ello. Entonces ahora este pasaje es como la contraparte, o es como la respuesta que Pablo dice que nosotros debemos tener a esto que Él nos está mostrando, que vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces le dice a los filipenses lo que leemos en los versículos 27 al 30. Solamente, dice, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Vamos a orar brevemente. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque tú te revelas a nosotros, Señor, en tu palabra. Nos muestras quién eres tú en tu palabra. Nos hiciste entender quiénes éramos nosotros y cuál era nuestro grave problema, Señor. Y nos has mostrado, Señor, la gloriosa solución a nuestro problema que tú proveíste, Señor, en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, yo te pido que uses este pasaje el día de hoy para provocar en nosotros a través de tu Espíritu Santo aquello que con palabras humanas no se puede, Señor, pero que con tu Espíritu Santo que usa tu palabra y la siembra en nuestros corazones y la trabaja de tal forma que produce fruto, Señor, esto suceda en nosotros, Señor. Dios, provéenos de humildad, Señor, en este momento a cada uno de nosotros, para que podamos recibir tu palabra, Señor, que nuestra carne se doblegue y se rinda ante tu palabra, Señor, sabiendo que en la medida que lo hacemos, Señor,
somos más como Cristo y nos vas conformando más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo cada día. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos entonces en este pasaje pequeño mucha instrucción para la iglesia, mucha instrucción para nuestras vidas. Solamente, dice el pasaje, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. En esta primer parte del versículo 27, vemos que somos llamados a mantener un comportamiento digno del Evangelio de Jesucristo. Pero inicia con una palabra que dice solamente, solamente. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: sobre todo, dice, sobre todo compórtense de una manera digna del Evangelio. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio. Y la Biblia de las Américas, que es la versión que estamos utilizando, dice solamente que, ¿va? Y ese solamente es como, hermanos, esta es una verdad para ustedes, que vivir es Cristo, pero les encargo mucho, está diciendo Pablo, enfóquense en esto, esfuércense en esto, y es lo que ahora sí vemos enseguida: vivir una manera cuyo comportamiento es caracterizado por una dignidad de aquel evangelio por el cual ustedes fueron llamados a la salvación en Cristo. La connotación de la palabra griega que se usa para comportamiento, ¿verdad?, es una palabra griega que en griego es politeuo, que significa literalmente cumplir tu deber como buen ciudadano. Cumplir tu deber como buen ciudadano. Fíjate, está hablando en términos de ser ciudadanos de una ciudad y vivir dignamente conforme a esta ciudadanía. Filipos era una colonia romana, como expliqué en las primeras prédicas, a la cual habían sido traídos todas las costumbres romanas. Si bien no está en Roma, pero es parte del imperio romano conquistado. Y aunque es una colonia más bien griega, pero ahora romana a causa de que pertenece al imperio romano, y todas las costumbres romanas fueron traídas para acá. Expliqué también en el primer pasaje de Filipenses como contexto histórico. Sabemos que muchos generales retirados, muchos soldados retirados, otros servidores del imperio eran enviados para allá en su retiro con su liquidación, y les daban muy buenas tierras, de tal forma que estos hombres fieles al imperio romano trajeran este sentido a estas ciudades de alto honor por pertenecer al imperio romano. De tal forma que cuando una persona escuchaba esta palabra politeio, lo que estaba entendiendo era: sí, mi politeio mi comportamiento es digno de mi ciudadanía romana. Los ciudadanos de Filipos se sentían orgullosos de ser parte del imperio conquistador, del imperio romano. Muchos de estos ciudadanos, entonces, cuando escucharon, y muchos de los miembros de la iglesia de Filipos, cuando escucharon esto, entendieron y relacionaron necesariamente que Pablo les estaba diciendo que ahora que lo que esperaba Pablo, o lo que Dios espera de esta iglesia de Filipos y espera de nosotros, es que cumplan su deber como buenos ciudadanos, no solamente de Filipos, sino que se espera que la conducta de ellos fuera digna de su ciudadanía más importante, que es la ciudadanía del reino de los cielos. Tú y yo, al igual que nuestros hermanos de Filipos, si estamos en Cristo, ahora dice la palabra que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora vivimos en la luz del Evangelio de Cristo. Y Pablo dice que somos llamados a vivir de una manera digna de este llamamiento. Vivan de manera digna como ciudadanos dignos del reino celestial.
Hermano, el verdadero creyente está completamente consciente que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin importar que nosotros seamos mexicanos o seamos chiapanecos, y lo separo porque en algún tiempo Chiapas fue nación, yo así como Holanda, como Inglaterra, Chiapas también fuimos en algún momento una nación, nos anexamos voluntariamente a México, pero sin importar que aún mismo dentro de México, y digo esto porque acaban de pasar nuestras fiestas patrias, y aunque por todo este tema de la pandemia no hubo tanta celebración como otras veces, pero ¿qué solemos hacer en estas fechas? Mostrar el orgullo de ser mexicanos. Pero tristemente hay mucha gente mostrando actitudes completamente vergonzosas y que nos representan mal. Recientemente, la semana pasada o en esta semana, escuchamos la trágica noticia de unos aficionados de fútbol que mataron a otros mexicanos aficionados también de fútbol allá en Estados Unidos. Saliendo de un partido y haciendo uso de una violencia extrema, matan a otro conciudadano. Y dices, qué vergüenza, de qué forma nos están representando en otros lugares. Pero el verdadero creyente está consciente de que Dios es omnipresente, es omnisciente, Dios está en todo lugar, Dios lo conoce todo. Dios está en tu trabajo, en mi trabajo, en tu casa, en mi casa. Dios está en tu teléfono celular. Dios está en tus conversaciones. Dios está en tu computadora. Dios está en tu escuela. Dios está ahí cuando estás solo. Y la palabra de Dios, Pablo dice, solamente que compórtense allá afuera, pero de manera integral en su vida, de una manera que sea digna del Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos llamados a la consideración de que todo lo que hacemos, la filosofía ministerial del pastor que está en la gloria de Dios, R.C. Sproul, un gran teólogo de nuestra época y un hombre que Dios utilizó enormemente para la conversión de muchos, pero también para traer una teología sana a muchos. Nosotros hemos sido impactados por su ministerio a través de las enseñanzas y lo que hemos aprendido de él. Ahora él está en la gloria de Dios, pero él tenía esta filosofía de ministerio, esta filosofía teológica, si lo podemos decir de esta manera, de vivir lo que se conoce como coram Deo. Vivir coram Deo, es decir, conscientes de que todo el día, cada momento de nuestras vidas estamos delante de Dios y que somos llamados para vivir para la gloria de Dios. Que cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, Dios los está escuchando. Lo que tú estás pensando en este momento, Dios lo está escuchando. Algunos de ustedes tal vez esté diciendo, ay, mira, el pastor como que está cada vez más canoso y no está poniendo atención al mensaje en sí. El Señor está tomando nota de eso. Si me sigues criticando por estar tan canoso, tú te lo vas a ver con el Señor. No, pero tal vez algunos de ustedes están pensando en este momento, oye, no había considerado esta parte. Y el Señor está escuchando eso y el Señor está diciendo, sí, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a vivir nosotros, hermanos, de una manera que representemos dignamente el reino al que pertenecemos, el reino de Cristo? Pablo les pide a los filipenses que tengan una manera de vivir de tal forma que seamos dignos dice ahí, del Evangelio de Cristo, ya sea que yo esté presente o ausente, escuche de ustedes, y ahorita vamos a ver qué más dice, pero me llama mucho la atención que dice, vivan de una manera digna del Evangelio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio de Jesucristo? Si no es el anuncio de la salvación por gracia, no por obras, por gracia, para pecadores. Cuando nos preguntan qué es lo que somos, qué es ser cristiano, ¿cuál es nuestra respuesta? Somos aquellos que hemos sido salvados por gracia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, solamente porque hemos creído en Él. No había nada digno intrínsecamente en nosotros que valiera la pena salvar.
La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y toda persona que no esté en Cristo está destituida de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, es decir, el castigo eterno para quienes no están en Cristo, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando somos llamados a vivir de una manera digna del Evangelio, esto también se ha confundido muchas veces y se ha malinterpretado y se ha sacado de su contexto, de tal forma que muchos predican que esta dignidad del Evangelio nos debe llevar a comportarnos de manera, somos hijos del reino, hermanos, tenemos que tener los mejores carros y vestir la mejor ropa, y el pastor tiene que ser rico y millonario, y tú tienes que prosperar y endeúdate con tal de, al cabo el Señor te va a proveer para que vivas de una manera como reyes y como sacerdotes. Dice, qué terrible aquellos lugares donde se predica de esta manera, descontextualizando el hecho de que Pablo nos llama a vivir de una manera digna de la gracia que hemos recibido. No es para enaltecernos, no es un orgullo pecaminoso que nos lleva a sentirnos superiores a nadie, sino que es un deseo de hacer y cumplir la voluntad de Dios, vivir conforme a sus mandamientos, recordando que lo que merecíamos era el castigo eterno, pero lo que hemos recibido ha sido gracia y misericordia en Cristo Jesús, de tal forma que lo que queremos es vivir de una vida que allá afuera se vea como un contraste con lo que éramos antes, y esto solamente para la gloria de Dios y para que otros sean motivados a venir a Cristo. No para que nos alaben a nosotros. Esta no es la dignidad de la que está hablando, sino que tengamos nosotros una correcta perspectiva del Evangelio. Dice Pablo, vivan de esta manera, ya sea que cuando yo vaya o pueda, o si no voy, pueda oír de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Hermanos, nosotros debemos tener la perspectiva correcta acerca de lo que ahora somos en Cristo. No, cuando la Biblia usa ciertas frases, ciertas palabras, ciertas analogías, ciertas parábolas, tienen la función de llevarnos a pensar precisamente en eso que está diciendo. No usa aquí de manera aleatoria este sentido de ciudadanía, simplemente porque no encontró el apóstol Pablo otra palabra con la cual definir lo que es el cuerpo de Cristo, lo que somos los creyentes en Cristo. Cuando él habla de una ciudadanía, es porque él entiende y está consciente, y tú y yo debemos estar conscientes de que ahora literalmente pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Hebreos 11, el pasaje por excelencia acerca de la fe, es pues la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero tú continúas leyendo Hebreos 11 y te das cuenta que estos héroes de la fe lo que contemplaban era la vida venidera y su ciudadanía del reino, no la de esta tierra. Esta es la perspectiva correcta que tú y yo debemos tener. Hermanos, yo primero soy cristiano, tú primero eres cristiano, ciudadano del reino de Dios, y después eres comerciante o empleado o doctor o deportista o mamá o esposo o esposa, estudiante, lo que sea. Primero somos creyentes, primero somos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque ninguna de las otras actividades que nos definen a nosotros como personas que hacemos van a ser para la eternidad. Lo único que tú y yo tenemos para la eternidad es nuestra ciudadanía celestial, que nos provee de algo mucho mejor para la eternidad. Vivimos para eso, somos llamados a vivir para eso. Yo he dicho muchas veces, qué triste sería mi vida si en el cielo también tuviera que ir a vender garras. o tal vez nos toque vender garras, pero no sé, de una manera perfeccionada, ¿no? Ya sin todo esto de pecaminosidad que hay alrededor de todo lo que hacemos. Qué triste que nuestras vidas tuvieran que ser simplemente aquello que vemos en este mundo, que no solamente no nos provee de satisfacción para este mundo, sino mucho menos para nuestras almas.
Pero hermanos, ser creyentes conlleva una dignidad intrínseca. Ya vimos que no es una dignidad orgullosa, pecaminosa, mundana, sino que es una dignidad porque hemos sido comprados y hemos sido redimidos por el más alto precio. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Dios se hizo hombre, Dios se encarnó, y para solucionar nuestro problema de nuestro pecado y nuestra maldad que nos enviaban directamente al castigo eterno en el infierno, Cristo pagó con su sangre por nuestros pecados. Ahí está nuestra dignidad. Es por eso que ahora somos adoptados como hijos de Dios y recibimos todas las bendiciones que hay en Cristo. Dice la palabra de Dios que ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Esa es la dignidad que poseemos. Pero esta dignidad demanda de nosotros un comportamiento en lo individual y en lo colectivo que sea digno del Evangelio de Jesucristo. Piensa en esto. Se dice que una vez un soldado que había sido sorprendido en una conducta desordenada fue llevado ante Alejandro el Magno, uno de los emperadores romanos. Y el emperador le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y este hombre respondió, Alejandro, Señor. Y entonces Alejandro el Magno le respondió, pues pórtese dignamente de acuerdo al nombre que lleva o cámbiese el nombre. Y la exhortación del apóstol Pablo va más o menos en ese sentido. Es como si nos estuviera haciendo la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y al responder cristiano, ¿cuál sería si Cristo fuera, en este caso, como Alejandro el Magno nos hiciera esta pregunta? Ok, ¿qué eres? Soy cristiano. ¿Qué nos respondería? Pues vive dignamente de este llamamiento o cámbiate el nombre. ¿Va? Pero vemos que en su gracia y en su misericordia el Señor nos llama a tener a nosotros esta ponderación, este deseo, este anhelo de nosotros representarle bien en esta tierra, pero no nos abandona solos. Alejandro el Magno a este soldado le exigía que en sus fuerzas hiciera algo, pero nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo que ha sido provisto precisamente por él. Y Cristo está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y nuestra santificación también depende de él. ¡Qué increíble! Pero esto demanda de nosotros un comportamiento comunitario digno del Evangelio y un comportamiento en lo individual digno del Evangelio. Demanda de nosotros constancia, hermanos. No existe tal cosa como un modo cristiano para el domingo y otro para el resto de la semana. Ya es domingo, me levanto, me activo el modo cristiano, voy, canto alabanzas, pero luego el resto de la semana desactivo el modo cristiano y vivo de una manera que contradice completamente aquello que yo creo. Hermanos, aunque nosotros entendemos que nuestra salvación no depende de nuestras obras, es decir, Dios no te dijo a ti y a mí, pórtate bien para que pueda yo salvarte, sino que dijo, como sé que tú eres un pecador que no puede salvarse a sí mismo, yo he enviado a mi Hijo para que pague por tus pecados y seas salvo, alcances esta salvación solamente por mi amor, por mi gracia, por mi misericordia por ti. Nosotros entendemos perfectamente que no somos salvos por medio de nuestras obras, pero también el verdadero creyente entiende que sus obras son la evidencia de esa salvación. Y también entiende que esta evidencia de esta salvación es testimonio a otros para la gloria de Dios y para que otros vengan a Cristo. Tito capítulo 2 versículo 10 dice, no deben robarles, sino, y viene hablando también en ese sentido en todo el capítulo 2 acerca de vivir dignamente el Evangelio, sino demostrar que son dignos de toda confianza, le dice Tito a la iglesia, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. No podemos vivir vidas
distraídas, no podemos vivir vidas que no estén dispuestas a comprometerse, porque este llamamiento, como vamos a ver semanas más adelante, es un llamamiento supremo, digno de que demos nuestras vidas por ello. Por eso Pablo estaba dispuesto a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y estaba dispuesto a ser encarcelado, azotado, apedreado, etcétera, etcétera. Porque él entendía que era digno que el Evangelio era digno de dar su vida completamente. Como nosotros somos llamados a través de la palabra de Dios, es no solamente a interpretar cada quien a la deriva cómo es que cada quien debiera comportarse. Un peligro que hay en esto es que muchas veces en el cristianismo, con muy buenas intenciones, hemos dogmatizado muchas cosas, ¿verdad? De tal forma que algunas personas o pastores o iglesias o denominaciones tienden a poner reglas donde no había reglas, o a poner nuevas reglas donde ya estaba establecido lo que sería la voluntad de Dios para vivir dignamente el Evangelio. Y pensamos que debemos tener un comportamiento conforme a este mundo. Pensamos que simplemente es un llamado a cierta moralidad o a cierta manera de vivir, y es por eso que en muchos lugares de pronto se establecen dogmas como: no uses pantalón, no te pintes el cabello, las mujeres usen velo, los hombres no pueden asistir a reuniones, no puedes bailar, no puedes, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto. Con buenas intenciones se agregan dogmas como doctrinas de hombres que están puestas sobre la doctrina bíblica, pero olvidamos todo aquello que es esencial para mostrar una vida cristiana verdadera. El verdadero cristianismo no se define por no hago estas cosas y hago estas cosas. Se define por una vida que ha sido impactada, transformada por el Evangelio, que ahora está dispuesta a sacrificialmente vivir igual que su Señor Jesucristo para la gloria de Dios y para el beneficio de otros. Pablo nos da algunos ejemplos aquí en este mismo pasaje de cómo se ve este comportamiento digno del Evangelio en la comunidad de los creyentes. Ahí en la segunda parte del mismo versículo B dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, dice primeramente. Firmes en un mismo espíritu. Esta palabra firmes tiene esta connotación de permanecer de pie, como un soldado ante su deber. Como un soldado que no se mueve, que su orden ha sido permanecer firme sin importar lo que esté sucediendo, y este soldado permanece firme. Esta es la misma idea que Pablo quiere comunicar al pedirle a los filipenses y al pedirnos a nosotros que nos mantengamos firmes sin dejar que nada nos mueva como creyentes. Como vimos al principio, vemos que esta palabra solamente al principio dice sobre todo, pase lo que pase. El verdadero creyente quiere permanecer firme delante del Señor, pero ¿firme en qué? Dice Pablo, permanezcan firmes sin rendirse ante las circunstancias, sin acobardarse, dice también más adelante, ante los ataques del enemigo. Pero firmes en qué? Cada quien en lo que cada quien piensa, cada quien en lo que quisiera hacer, en un proyecto en sí de la iglesia. La palabra dice que estemos firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Más adelante dice, unánimes, reflejando esta armonía como creyentes. ¿Qué es lo que nos identifica a usted y a nosotros? En Hechos 2:1, la iglesia primitiva era identificada por lo siguiente. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. Esto es básico para la iglesia
del día de hoy, para que podamos disfrutar de un crecimiento constante y de la aprobación de Dios. Dice que estaban unánimes, que estaban juntos. Este asunto de estar en un mismo espíritu tiene que ver con estar todos enfocados en una misma cosa, con un mismo propósito, y ese propósito es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que nos hace semejantes a todos los que estamos aquí? Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es lo que tenemos en común? La salvación que Cristo nos ha dado a cada uno. ¿Qué es lo que nos hace semejantes? Que somos pecadores. Simplemente algunos pecaban de manera diferente que otros, y algunos seguimos pecando de manera diferente que otros, pero lo que nos hace uno es que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esta doctrina bíblica, aquello que vemos en la palabra de Dios, que es nuestro objetivo, que es nuestra meta, que es nuestro anhelo juntos como iglesia. El problema de las divisiones en las iglesias es que dañan el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas iglesias hemos visto que son divididas muchas veces incluso por la doctrina? Algunas por buenas intenciones, buenas razones, otras por malas razones, pero siempre el cuerpo de Cristo es fracturado cuando hay una división. Pero una división no comienza un día sábado y termina un día domingo con una idea aleatoria, sino que una división comienza con la falta de unidad y de crecimiento en lo que verdaderamente debemos conocer. Por eso dije lo anterior, muchas veces las iglesias son gobernadas o dirigidas en base a dogmas humanos. Hay iglesias que se han dividido porque unos creían que la mujer debía usar velo y otros que la mujer no debía usar velo. Algunos porque pensaban que la iglesia pintada de negro parece iglesia satánica, como decían algunos, y otros dicen, no, es que parece un teatro en el cual está, no que queramos que la iglesia parezca un teatro, pero da ese efecto en el cual nada te distrae alrededor y puedes concentrarte en lo que está al frente. Algunas iglesias han sido divididas por el egoísmo y por la intención personal de algunos en la iglesia, y todo esto porque perdemos de vista lo que la palabra de Dios nos llama a ser una comunidad que permanece firme en un mismo espíritu, y ese espíritu hemos visto que es la palabra de Dios, su evangelio, Cristo mismo, no gustos personales. Es que a mí me gusta más la música que tocaban antes, me gusta más la música que tocan ahora, es que a mí me gusta esto, me gusta aquello, yo quisiera que el pastor usara traje y corbata, lo he usado como 5 veces en toda mi vida. Pero hermanos, hemos sido llamados a mantenernos firmes, unánimes en un mismo espíritu, y a recordar que esta falta de unidad puede traer un deterioro al crecimiento y al avance de la obra de Dios en esta congregación. Dicho sea de paso, cuidado con la murmuración, hermanos. Cuidado con lo que hablamos los unos de los otros. Cuidado con cómo nos expresamos allá. Y ahora, fíjate, hay gente que dice, no, yo no he murmurado, mandé mensajes de WhatsApp, pero no le dije a nadie con mi boca. Pero Jesús dice que es precisamente lo que hay en nuestro corazón. El mismo sentimiento, ¿verdad?, que nos lleva a chismear a veces en contra de nuestros hermanos, a olvidar de que somos llamados a la unidad. Nosotros somos llamados a, como comunidad, darle un tratamiento adecuado a cada una de las áreas que conlleva vivir en comunidad, a cada uno de los problemas que surgen por vivir en comunidad. Pero estos problemas los resolvemos no en base a criterios humanos, no en base a lo que cada quien quiere o conveniencias personales, sino conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos vuelve a unir una vez más. Hermanos, es fácil estar juntos. Lo difícil es estar unánimes. Lo difícil es estar unánimes. Y luego dice que estéis firmes en un mismo espíritu. ¿Qué dice enseguida? Luchando, y vuelve a decir unánimes, luchando unánimes. Este término luchando unánimes tiene la connotación de trabajo en equipo y también de una lucha que se pelea en conjunto. Piensa en un pelotón de un ejército. ¿Cuántos han visto? A mí me encantan las películas que tienen esta temática, principalmente las de época, de ejércitos que van y pelean juntos.
o incluso modernas, de ejércitos que van y la típica frase, ningún hombre queda atrás, ¿verdad? En la que vemos que pelean juntos. Tiene esta connotación de trabajar en equipo. Todos saben aquí que a mí me encanta el básquetbol. De hecho, por la gracia de Dios, pudimos estar desde el jueves hasta el día de ayer en la ciudad de Guanajuato. Mi hijo Santiago está jugando un torneo, precisamente ahorita debe estar comenzando a jugar la final de ese torneo. A nosotros nos encanta el básquetbol, y una de las cosas que me gustan a mí del básquetbol y de las que aprendo y que trato de transmitirle a mis chamacos también es este tema de que en el básquetbol el trabajo de equipo lo es todo. Hay una frase en inglés que dice teamwork works, es decir, el trabajo en equipo funciona. En el básquetbol los individualismos son mal vistos. Aquellas personas que quieren hacer todo por su cuenta, que quieren meter todas las canastas, no tiene cabida en un equipo de básquetbol, porque en el básquetbol se pasan el balón los unos a los otros, defienden juntos, defendemos en equipo, con estrategia. Yo no puedo ser un jugador que diga, no, es que a mí lo que me gusta es meter canastas, yo no voy a defender ahí, arréglenselas, yo aquí me quedo en media cancha nada más para recibir la bola y meter las canastas. ¿Qué sucedería en ese momento? Mis amigos, mis compañeros de equipo dirían, te me vas a la banca, hijo, o sea, no estás jugando en equipo. No estás haciendo la parte que te corresponde hacer. Quien no está comprometido con el equipo simplemente no tiene cabida en el equipo. También, como dije, me gustan estas películas. ¿Cuántos han visto la película esta de 300? Y hay esta escena muy popular, un par de escenas muy populares en las que una de ellas es cuando se ve la estrategia con la cual pelea este equipo, este ejército, ¿verdad? Estos soldados espartanos que peleaban y peleaban súper bien porque estaban bien entrenados, todos. Me decía José el día lunes que estábamos explorando con un grupo de hombres este pasaje para predicarlo el día de hoy, y me decía, como esta escena, ¿no? de la película donde viene un supuesto ejército con una multitud y estos solo son 300 y les preguntan, ¿a poco con 300 piensas ir a pelear esta batalla? Y él les dice, a ver, de ustedes, ¿cuántos son artesanos? ¿Cuántos son obreros? ¿Cuántos son ganaderos? ¿Cuántos son y guerreros? Nada más 3 o 4. Y cuando él pregunta a su ejército, espartanos, ¿ustedes qué son? Y gritan todos, ¿verdad? Y todos eran guerreros, todos estaban entrenados, todos estaban capacitados, todos tenían un alto sentido de lo que tenían que hacer y de lo que les correspondía hacer, porque parte de la estrategia de este ejército era que tenían estos escudos grandes que luego hacían esta formación, y a la hora de colocar los escudos de cierta manera, hacían un gran escudo humano que al mismo tiempo, a la orden de uno de ellos, abrían ciertas partes, sacaban las lanzas, o sea, parecían una máquina, parecían un tanque de guerra, y por eso dominaban y vencían a muchos otros ejércitos. Trabajaban unánimes, con un mismo objetivo, cuidándose los unos a los otros, ayudándose los unos a los otros. Hermanos, el Evangelio requiere de nosotros una determinación por el trabajo en equipo, luchar juntos. Vuelvo a insistir, cuando la palabra de Dios usa estos términos es porque así lo debemos concebir. Estamos en medio de una guerra y somos un ejército. No solamente en este pasaje, en muchas de las cartas paulinas, Pablo habla en términos de milicia. Por eso dice que el cristiano debe vestirse con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque peleamos una batalla todos los días. Y qué horrible es cuando el enemigo está infiltrado en nuestras propias filas. Cuando somos nosotros los que hacemos daño a nuestro mismo ejército. Este luchar juntos requiere que tengamos esa disposición precisamente de pelear juntos. Muchos cometen el error en la vida cristiana de pelear contra sus circunstancias solos, de pelear contra sus pecados, escucha esto, pelear contra sus pecados de manera solitaria. Esto es un error, hermanos. Y esto es también a causa de que
se ha predicado mal el Evangelio durante muchos años en muchos lugares, y porque en toda América hemos tenido este concepto de que ser cristiano es aparentar una vida piadosa los domingos, de venir bien vestiditos y traer a nuestros hijitos bien vestiditos y pórtense bien ahí y tomarle la mano a la esposa, ¿verdad?, sobre el domingo y aparentar que somos, ay, qué chulada de personas son los cristianos, pero nuestras vidas tristemente muchas veces están desmoronándose por dentro a causa del pecado en nuestras vidas que no está siendo tratado, porque se nos ha dicho que de lo que se trata, no literalmente, pero la manera en que se ha predicado muchas veces nos ha llevado a pensar que lo que tenemos que hacer es fingir que somos santos. Pero ¿sabes qué? Una de las prácticas más comunes que la iglesia debiera practicar es la confesión de pecados. Hermanos que vienen con otros hermanos, hermanas que vienen con otras hermanas a confesar sus pecados. Hermano, estoy luchando con este pecado, estoy luchando con esta situación en mi vida, por favor, ayúdame, ora por mí, sin temor de que ese otro hermano o hermana se sienta tan fariseo que diga, uy, hermano, y después de 10 años en la iglesia y sigue, ay, qué bárbara, qué bárbaro, hermano. Eso no es vivir de una manera digna del Evangelio, eso es vivir olvidando que todos somos pecadores y que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La confesión de pecados debiera ser una práctica súper común en nuestra iglesia. Confesar nuestros pecados y la actitud del que escucha el pecado es, hermano, no te preocupes, recuerda que Cristo pagó por ese pecado y yo quiero ayudarte. Dime de qué otra manera voy a orar por ti, pero dime de qué otra manera te puedo ayudar. Llámame cada vez que estés siendo tentado, yo voy a orar contigo, voy a ir a tu casa, voy a participar contigo de tus aflicciones y de tus sufrimientos. Requiere, hermanos, cooperación de unos para con nosotros, un deseo de cooperar, de colaborar para la obra de Dios a la cual hemos sido llamados juntos. Requiere un cuidado mutuo. Requiere que permanezcamos firmes en el Espíritu de Dios, en la doctrina del Evangelio. Esto es lo que nos une. Se requiere que tengamos una disposición para luchar, hermanos, para crecer en madurez por amor a los otros. No podemos ser el eslabón débil de un ejército que pelea junto. Imagínate, ahora regresa a la ilustración que te puse de este ejército. Imagínate que uno de ellos no entrenó bien, no se aprendió bien la técnica de poner el escudo. Y fue el eslabón débil a través del cual entró el enemigo y destruyó al ejército. Firmes en un mismo espíritu. Se necesita también la gracia de Dios, hermanos, siendo recordada todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos una iglesia que hace tanto énfasis en lee tu Biblia, ven a los discipulados, te enseñamos a leer la Biblia, te enseñamos a que tú mismo extraigas de este libro lo que Dios quiere para tu vida, no que dependas de influencers cristianos o de que tú veas cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros sabemos que tú te debes entrenar, capacitar para esta obra. Y el Evangelio, la palabra de Dios, nos recuerda todos los días nuestra pecaminosidad y nos recuerda la gracia inmensa que recibimos en Cristo Jesús. Esto es lo que nos hace una comunidad. Piensa nuevamente, como dije en la primera prédica, en Lidia, la mujer comerciante, la mujer del mundo de la moda, que fue el primer miembro de la iglesia en Filipos. Pero luego piensa también en la esclava que no tenía nada, sino que estaba siendo explotada y abusada. Y luego piensa en el carcelero, este hombre perteneciente al gobierno. ¿Qué pudiera haber en común entre ellos? Cristo, su Señor y su Salvador, era lo que los hacía uno. Y Pablo les dice a este conjunto tan diverso, trabajen juntos, unánimes en el Evangelio. Hermano, Dios nos ha dotado a cada uno de los que estamos aquí de diferentes dones y de diferentes talentos, los cuales, puestos a trabajar juntos, pueden lograr grandes resultados, grandes avances para el reino de Dios. El versículo 28 en la parte A dice, no intimidados por los adversarios.
Hermanos, cuando tú y yo empecemos a vivir de esa manera, vamos a tener cada vez más adversarios. Satanás no se va a quedar contento cuando tú y yo empecemos a vivir, o más bien, continuemos viviendo de esa manera, porque yo puedo glorificar al Señor por lo que Él ha estado haciendo en esta comunidad. Doy gracias a Dios por cada uno de los que están sirviendo en diferentes áreas. Los hermanos que están sirviendo a la congregación como ujieres, poniendo su trabajo con humildad y ayudando y proveyendo para hacer todo lo que se necesita. Aquellos que están enseñando a otros a crecer en sus discipulados, las maestras de niños, los miembros de la alabanza, cada uno de los que participamos juntos en la obra del Evangelio. Hermanos, esto es lo que estamos haciendo. No hay un puesto que sea más importante, sino que lo importante es que trabajamos juntos para la obra de Dios. Pero sabes que cuando tú y yo hacemos esto, el adversario, Satanás, a través de los diferentes medios va a tratar de destruir esa unidad. Divide y vencerás. Esa era una frase popular de Napoleón, pero esa frase fue fraguada en el mismo infierno. Divide y vencerás. Vamos a ser atacados en nuestra unidad, pero ¿sabes qué? Pablo les dice, ustedes manténganse perseverantes y valientes. Perseverantes y valientes. Versículo 28, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Se les dice a estos cristianos que sean valientes aunque pasen sufrimiento, que sean valientes y permanezcan firmes aunque pareciera que todo allá afuera se está desmoronando, aunque pareciera que ataques directos vienen en contra del cuerpo de Cristo, en contra de ti mismo, recordando quién es nuestro verdadero enemigo y cuál es su destino que ya está firmado y cuál es tu destino y mi destino que ya está también firmado. Tal vez nosotros no lleguemos a sufrir persecución aquí. Persecución me refiero de muerte, como si está sucediendo en Afganistán en este momento, por ejemplo, en China y en otros lugares. Tal vez tú y yo no llegamos a ser perseguidos de esa manera. Gloria al Señor por eso, pero eso también es peligroso para nosotros. Porque entonces es cuando empezamos a desviarnos, como no vemos tanta problemática, bueno, creo que me la puedo llevar un poco campechana y olvidamos que es el mismo deber de nuestros hermanos en Afganistán de permanecer firmes como soldados, el nuestro permanecer firmes de este lado de la trinchera. Tristemente muchas veces nos acobardamos, no ante la persecución de muerte, sino ante el mundo. Pero Dios nos llama a dejar todo temor atrás y a confiar en el Señor. Hermano, hermana, no temas predicar el Evangelio. No temas salir y decir allá afuera dignamente, no con un orgullo pecaminoso, dignamente yo soy un cristiano. Yo soy un ciudadano del reino de Dios. No temas hacer lo correcto aunque haya consecuencias en contra de tu vida. No temas vivir una vida cristiana aunque seas despreciado por el mundo. Dice el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios de Martín Lutero, el cual fue un himno muy importante durante la Reforma Protestante. Aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Y muestra su vigor, Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Hermanos, el conflicto vendrá, los problemas vendrán cuando tú y yo queramos vivir de una manera digna del Evangelio de Jesucristo, de manera personal y de manera comunitaria. El sufrimiento va a venir. Van a venir adversarios de afuera y ojo, van a venir adversarios de dentro de la iglesia. Cuidado con el chisme, vuelvo a insistir, cuidado con la murmuración, cuidado con las malas intenciones unos con los otros, cuidado con lo que hablamos, cuidado con no buscar edificarnos los unos a los otros, cuidado con la mentira, cuidado con todas estas cosas que la palabra de Dios nos advierte, porque el sufrimiento va a venir de afuera, pero también de adentro. Cristo dijo que junto con el trigo crece la cizaña. Pero ¿sabes qué? Pablo nos recuerda que Cristo ya nos ha salvado.
que Cristo ya nos ha salvado y que su victoria es nuestra victoria, que nuestros enemigos nos persiguen precisamente porque ya fueron condenados y lo que quieren, lo que hace el enemigo son lo que llamáramos nosotros los mexicanos patadas de ahogado. Pero tú y yo hemos sido salvados en Cristo Jesús, y el sufrimiento y la oposición que encontramos afuera y a veces adentro también, lastimosamente, esa oposición viene de Satanás, el cual ya fue destruida, pero esa oposición también es un reflejo de que tal vez estás haciendo las cosas bien en Cristo Jesús. Porque si tú no representaras, si nosotros no representáramos un peligro para el enemigo, si no nos viera como un ejército que está avanzando, no nos atacaría. Cristo ya nos ha salvado y su victoria es nuestra victoria y nuestros enemigos ya están condenados. Por lo tanto, hermanos, nosotros, escucha esto, por lo tanto nosotros podemos, y quiero que grabes esto en tu mente, podemos vivir de manera digna del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, somos llamados a hacer nuestra parte diligentemente. Estamos mal cuando estamos orando y diciendo, es que yo ya le pido al Señor un montón de veces que me cambie y no me cambia. Hermano, eso es blasfemia contra el Señor, porque Dios ya hizo todo por ti y por mí, y nosotros somos los que nos estamos rebelando y resistiendo a su voluntad, porque estos son imperativos, son mandatos. Vayan y hagan esto. De hecho, según Pablo, la presencia del conflicto es una señal de que estamos verdaderamente en Cristo, pero la ausencia de conflicto tal vez sea una señal de que algo está mal en nuestras vidas. Hermanos, tú y yo somos privilegiados, como dice el versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Somos, dice Pablo, privilegiados de sufrir por Cristo. Esto no es las letras chiquitas del Evangelio. Ay, a mí nadie me dijo que también tenía que sufrir. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué es tomar tu cruz? Morir a ti mismo. Y ojo, tome su cruz. No es tomen la cruz o tomen una cruz, es tomen su cruz, es decir, lo que a cada quien le va a costar. Lo que a cada quien le va a costar. Tomen su cruz cada día y sígame. Pero también Jesús nos dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Este hombre está muy conmovido por la palabra de Dios, que vino hasta el altar a orar. Gracias a Dios por la vida del Camilo. Estas cosas, dice Jesús en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Según Timoteo 3:12, dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Debemos glorificar al Señor porque esto es parte de nuestro llamado. No son las letras chiquitas, es el privilegio de decir, mira, esto es una muestra que estoy en Cristo Jesús, porque me está empezando a ir como en feria. Ojo, por el Evangelio, como dije la semana pasada, Pablo no estaba en la cárcel porque le debía a Coppel. Pablo no estaba en la cárcel porque se metió en una borrachera y acabó peleándose con alguien. No, Pablo estaba siendo perseguido por la obra del Evangelio. Pero hermano, cuando tú y yo estamos viviendo de manera que buscamos agradar al Señor, sin duda habrá también sufrimientos y habrá dolor. Y esta es una batalla antigua, dice Pablo en el versículo 30, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, esto no es solamente de ustedes, esto es normal. Vimos en la serie de Apocalipsis cómo esto es desde Génesis. ¿Qué sucedió en Génesis 3? Satanás, el enemigo, viene a tentar a la mujer y viene a buscar dividir la relación que había entre el hombre, esta relación perfecta en Edén, con Dios a través del pecado. Y después Dios dice ahí en Génesis 3:16, como 15:16, como dice, ahora habrá una enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer, y de la simiente de la mujer nacerá uno, Cristo Jesús, que te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Esta guerra es no solamente de hoy, no solamente de ayer, es desde el principio.
Pero ¿sabes qué? No estamos solos. Otros la han sufrido también. Cuando otros hermanos en otras partes del país o del mundo sufren, ¿por qué llamamos a la oración? Porque somos llamados a sufrir con ellos, a dolernos por lo que están sufriendo, así como otros también se han dolido por ti y por mí. ¿Cuántos de ustedes han estado en necesidades? ¿Cuántos de ustedes han pasado por situaciones tan difíciles? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones tan difíciles? Y cientos y miles de personas han estado orando por ti y por mí cuando hemos enfrentado esas aflicciones. Gracias a Dios por la tecnología a través de la cual podemos mandar mensajes de WhatsApp a iglesias hermanas, hermanos en Cristo en otras partes incluso del mundo, que cuando hemos estado en aflicciones, ellos han orado juntamente con nosotros como un ejército a nuestro favor. ¿Y cuántos favores Dios nos ha concedido? Hermanos, no estamos solos en esta lucha. No estamos solos. Cristo vino y Él vivió de manera digna la vida que tú y yo debimos haber vivido, y sufrió indignamente, es decir, sin merecerlo, la cruz que tú y yo debimos haber sufrido. Él se mantuvo unánime con el Padre, buscando solamente su voluntad para salvarnos a nosotros. Él dio su vida en esa cruz para que tú y yo pudiéramos, unidos a Él, ser coherederos de la gracia. Por lo tanto, tú y yo podemos en Cristo fortalecernos para vivir de la manera digna del Evangelio. Cristo nos ha dado su salvación, hermanos, pero también nos ha regalado una comunidad para pelear juntos y sostenernos unos a otros en medio de esta batalla. Pónganse de pie. Y antes de orar, quiero decirte lo siguiente: el supremo llamamiento del Evangelio, y el altísimo precio que Cristo pagó por nuestra redención, hermanos, requiere que nosotros ejerzamos nuestra ciudadanía del reino de Dios, de manera digna de ese llamamiento. Por lo tanto, nuestro comportamiento, hermanos, debe ser caracterizado por una firmeza en la fe y una constancia en la fe. Un deseo y un ánimo de cooperación y unanimidad y lucha por la fe. Traten de que haya la menor cantidad de movimiento posible, por favor. Firmeza en la fe, demanda de nosotros firmeza en la fe, constancia, cooperación y unanimidad y una lucha por la fe. Requiere, hermanos, que nosotros actuemos con valentía y con confianza plena en el Señor. Una correcta perspectiva, hermanos, de los sufrimientos a causa de Cristo también. Oremos que el Señor, que comenzó la buena obra en nosotros, la complete en su fidelidad a pesar de nosotros, para que nosotros seamos tenidos dignos ciudadanos, seamos considerados dignos ciudadanos del reino de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos, glorificamos tu bendito nombre, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros y para nosotros en Cristo. Padre, hoy nosotros entendemos a través de tu palabra que hemos sido llamados a formar parte de tu reino, Señor, no solamente para gozar de las bendiciones y de los beneficios, sino también en tu sabiduría has designado que seamos participantes del Evangelio, Señor, dando testimonio a otros de esta salvación tan grande, Padre. Ayúdanos. Tú has comenzado esta obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a terminarla, Padre, a completarla. Padre, te ruego, Señor, que tú estés, Padre, moldeándonos cada día, Señor, conformándonos cada vez más a la imagen de Cristo, para que podamos dignamente, Señor, representar aquel reino al cual pertenecemos, Padre. Que mostremos gracia, amor, misericordia a otros, Señor, al buscar vivir una vida digna del Evangelio que glorifique tu nombre, Padre bendito.
Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.